Y el día de hoy iniciamos con una serie a la que hemos titulado La Gracia de Dios. Nuestro objetivo es que cada uno de los creyentes le dé un valor como nunca antes a la gracia de Dios y que también reconozca la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que quiero invitarles que si ustedes trajeron lápiz y hoja, que lo tengan ahí listo para apuntar algunas cosas. Los que están en su casa les saludamos en el nombre de Jesús y tenga un lápiz a mano, una hojita para escribir, para guardar algunos apuntes. No suelte su Biblia durante este estudio, sino que vamos a ir pasaje tras pasaje. Usted me va acompañando. Recuerde traer su Biblia. Ahora sí va a ser necesario traerla porque vamos a estar ahí trabajando en ella durante estos jueves. Amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 7, verso 7. Leemos entonces en el nombre de Jesús. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y llama la atención que Pablo, de todos los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, escogiera este para la ejemplificación. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el pecado es un aprovechador. El pecado es un aprovechador, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿A qué se refiere en un tiempo? Cuando todavía no eres consciente de la ley, o cuando todavía no eres responsable de la ley. A todo judío a los 13 años le celebran una fiesta donde se hacen responsables de la ley. Así que cuando él dice yo viví un tiempo sin la ley, está diciendo yo era inocente, no era responsable de ella. Después de mi fiesta, que en este preciso instante no recuerdo cómo se llama, mitzvah, bar mitzvah, ahí sí, gracias. Bar mitzvah, a los 13 años se les celebra a todo judío y ellos son ahora responsables de la ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, cuando me hice responsable, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, un aprovechador, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado es un engañador. Y por él me mató. De manera que la ley, diga conmigo, la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y se parece mucho a la expresión de Pablo hablando de la voluntad de Dios, que dijo es agradable, es buena, es perfecta. Porque la voluntad de Dios es que le cumplamos a sus mandamientos. Amén. Recuerden que Jesús dijo, no vine para abrogar la ley, vine para cumplir la ley. Y así como decía, voy a cumplir la ley, decía, quiero cumplir la voluntad de Dios. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Si bien vamos a tomar algunos versículos más de Romanos capítulo 7, vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero que ore conmigo para que Dios nos hable, nos dé claridad, alumbre nuestro entendimiento. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde por poder estar en tu casa, poder leer tu palabra, Señor, y estudiarla. Yo te ruego que me des sabiduría, que me des conocimiento, que me ayudes, Señor, para predicar, Señor, para enseñar tu palabra como debe ser enseñada, Señor, como un
un buen obrero que traza bien la palabra de verdad. Ayúdame, Señor, para traer luz, para alumbrar el entendimiento de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos para comprender cada día, Señor, lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra. Señor, tu palabra es lámpara, es lumbrera mi camino. Señor, danos luz el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo honor y toda gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor fuerte? A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome su lugar. La ley, el pecado y la justicia. Voy a sacarme esto que me dio un calor y viene demasiado abrigado. Ley, pecado y justicia. Hermanos y hermanas, la ley es un precepto. Amén. Es un precepto. Voy a tener que trabajar acá con dos documentos a la vez. Precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia, diga conmigo, en consonancia. Es decir, que concorde, que esté de acuerdo con la justicia. Amén. Tiene que estar de acuerdo con la justicia y para el bien de los gobernados. La ley no es para hacerle mal a los gobernados, sino que es para hacerle bien a los gobernados. Ahora, si eso pasa o no pasa en este gobierno terrenal, usted tiene su propia percepción con respecto a eso. Pero sin duda, cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de una autoridad más que competente. Él es el creador del universo y de las reglas que rigen el universo. Él es el creador del ser humano y también el creador de las leyes que regirán al ser humano. Porque la ley que Dios dará es una ley que le hará bien al hombre. La ley que Dios da es una ley que le hará bien al hombre. La ley, bíblicamente hablando, aparece 220 veces en el Antiguo Testamento. Y en el hebreo se ocupa la palabra Torá. Torá significa ley, dirección, enseñanza o instrucción. Para los hebreos, leer la Torá es leer instrucciones. Leer instrucciones. Para ellos no es solo la historia hebrea, es la instrucción que siguió Abraham, es la instrucción que siguió Isaac y es la instrucción que siguió Israel. Para ellos son instrucciones de Dios para recibir las promesas de Dios. Tú cumples con mi ley y yo te doy la promesa. Amén. Para el judío, el Pentateuco también recibe el nombre de Torá. Es instrucción. ¿Qué significa Pentateuco? Pentateuco, 5 libros. 5 libros. Pentateuco significa 5 libros. Y cuando hablamos de los 5 libros, ¿hablamos de cuáles? ¿Por qué reciben este nombre esos 5 libros? Porque estos 5 libros van a conformar lo que los hebreos consideran. Esto está por encima de todo lo demás. Está por encima de los profetas. Está por encima de los salmos y los libros poéticos. Está por encima de los históricos. La Torá es lo que Dios nos instruyó. Amén. Está por encima de todo lo demás. Por eso separan los hebreos la Torá de la Tanaj. La Tanaj es el conjunto de libros donde están los poéticos y los profetas. Pero para ellos la Torá está por encima de todo. Y por eso cada vez que se refieran a la ley de Dios están hablando de los 5 primeros libros. Génesis es una palabra griega o viene de origen griego, pero en el hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Éxodo es la palabra salida, huida, escape.
Levítico tiene que ver con las leyes para el sacerdocio y las ordenanzas de culto. Números se llama Números porque fue el conteo, el primer conteo de la gente del pueblo de Dios. Se hizo un censo de cuántos salieron de Egipto y cuántos están camino a la tierra prometida. Por eso se llama Números. Deuteronomio se llama así porque es la segunda ley o la repetición de la ley. Deuteronomio, el segundo testimonio. El segundo testimonio, la vez que se repite la ley para los hebreos. En el Edén ya hubo Torá. En el jardín del Edén ya existía Torá. Y la Torá era una sola. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. De todo árbol pueden comer. De todo árbol pueden comer. Ese es un mandato. Pueden comer de todo árbol. Y ahora viene parte de la ley. ¿No ve que la ley no es solo no? La ley también es lo que puedes hacer. Pueden comer de todo árbol. Esa es una orden. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, no comeréis. No comeréis. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa instrucción, esa Torá, ya estaba en la creación del hombre y la mujer. Estaba en el jardín, estaba en el huerto de Edén. Por lo tanto, una vez más les digo que cuando el judío toma la Torá, él toma para sí las instrucciones para el pueblo de Dios. Ellos dicen, no partimos las instrucciones con Moisés, sino que las instrucciones partieron desde el huerto de Edén. Dios siempre ha querido que el hombre y la mujer obedezcan a su ley que nos hará bien. Amén. La ley, entonces, cuando los hebreos se refieren a la ley, se compone de tres partes. Lo primero son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Las ordenanzas. Las ordenanzas para el pueblo hebreo, lo que deben comer, cómo deben vestirse, cómo vivir en comunidad. Pero también está el sistema de adoración. Cuando vayas a ofrecer a Dios tu sacrificio, cuando el levita entre, cuando el sacerdote entre, lo que el sumo sacerdote debe hacer, las fiestas judías, cómo celebrar esas fiestas, todo eso está en las instrucciones. Aleluya. La ley de Dios es conocida por distintos nombres en la palabra de Dios. Si me lo pueden dejar ahí. La ley de Dios es conocida con distintos nombres. El primero que recibe es la ley de Dios. Nehemías 8:18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ley de Dios. También se le conoce como la ley del Señor o la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor o en la ley de Jehová. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Se le conoce como ley del Señor, ley de Dios, ley de Moisés. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También se le conoce entonces ley por medio de Moisés o dada por Moisés. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que a la ley de Dios también se le llamará mandamientos. Amén. Guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. También se le conoce con el nombre preceptos o precepto de Dios. Salmos 19:8 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y la razón por la cual se le van a dar distintos nombres a la ley de Dios es porque, una vez más se lo digo, para el judío, para el hebreo, no hay nada más importante en todas las historias bíblicas, en todo el compendio bíblico. No hay nada más importante que la Torá, las instrucciones de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia
con respecto a la ley. ¿Qué dice la Biblia sobre la ley? Lo primero que dice es que la ley es santa, es justa y es buena. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, hermanas, no tenemos una lucha contra la ley. No existe una lucha contra la ley. La iglesia no tiene una lucha contra la ley, porque la ley es santa, es justa y es buena. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo han pasado leyendo las leyes? Como que vino el Nuevo Testamento y dijimos, olvidemos las leyes, porque ya no vivimos bajo la ley, porque ya no nos importa la ley, porque ahora estamos en la gracia, así que da lo mismo la ley. No, no es así. Para Pablo la ley es demasiado importante que todos la conozcan. Todos deben conocerla, todos deben estudiarla. ¿Saben por qué? En Hechos capítulo 15 se hizo el concilio de Jerusalén. Y la gran pregunta que tenían era: ¿qué se les exigirá a los gentiles? Porque andaban algunos judaizando a los gentiles. Y la gran pregunta fue: ¿qué se les pedirá a los gentiles? ¿Sabe por qué se les dice qué se les pedirá? Porque el judío está acostumbrado ¿a qué? A seguir instrucciones. A ellos les interesa que la gente obedezca órdenes. Son buenos jefes. Así que se fueron a los gentiles y comenzaron a darle leyes. Y la pregunta en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, es: ¿qué se les exigirá a los gentiles? Y comenzó a haber una discusión. Y de pronto el apóstol Santiago, Jacobo, se puso en pie y dijo: ¿saben qué? Aleluya. No les vamos a poner a ellos una carga que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Así que les exigió alejarse de adulterio, de fornicación, de inmundicia e idolatría, de no comer ahogado ni sangre. Y luego agrega esto: porque todos tienen donde se les lea la ley de Moisés. Porque en todo lugar tienen donde se les lea la ley de Moisés. En Hechos capítulo 15 la resolución fue: se les exigirá esto porque todos tendrán la oportunidad de estudiar la ley de Moisés. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a estudiar la ley? ¿Y por qué no la estudiamos? Porque alguien nos hizo creer que teníamos una lucha contra la ley. Porque no sabemos qué cosas tomar de la ley para nosotros y qué cosas dejarla. No sabemos, y como no sabemos hacer eso, para no confundir a la iglesia y decirle: miren, iglesia, no se preocupen, dejen la ley de lado, lean de Mateo hasta Apocalipsis y olvídense del antiguo pacto, porque era el antiguo pacto. Pero hemos dejado de lado el estudio de la ley. Y es necesario para la iglesia que iba formándose en cada ciudad y país fuera de Israel, cada país extranjero. El apóstol Santiago dijo: porque todos ellos tienen donde se les lea la ley de Moisés. Amén. Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire lo que habla de la ley. La ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Quién se alegra con órdenes? ¿A cuántos cuando le han dado una orden se le alegra el corazón? ¿Cómo entonces se me alegra el corazón con estos preceptos, con estos mandamientos? Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos y hermanas, una vez que yo leo estas palabras me doy cuenta que debía ponerle más atención a la ley, a los preceptos y a los mandamientos, porque convierten el alma, alegran el corazón y alumbran los ojos, hacen sabio al sencillo. Luego de leer eso, yo debiera meterme un poco más en la ley, porque algo bueno debe tener. Si la Biblia dice que es santa, que es perfecta, que es justa, que es buena, algo bueno debe tener. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo?
Bueno, si no están de acuerdo conmigo, estén de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la ley es perfecta. Aleluya. Pero el gran contraste es que según la Biblia, la ley no justifica ni salva. La ley no tiene el propósito de justificar. Ya, sus lugares rápidamente, rápidamente. Lisi, ¿dónde el papá? Lisi, ¿dónde el papá? ¿Dónde el papá? ¿Dónde el papá? Y agarró una cantidad de carne. Me encanta cómo me obedecen. La ley, ¿ven? La ley es perfecta, es buena, justa, que alegra el corazón. Miren cómo se alegraron. Gálatas capítulo 3, verso 10, y aquí está el gran contraste, y por eso nosotros luchamos a veces, resistimos la ley. Miren lo que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo es la cuestión? Me dicen que es santa, que es perfecta, que es buena, que es justa. Ahora me dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y no por la ley, por la fe vivirá. Y aquí está el gran contraste. Entonces la iglesia rechaza la ley porque alguien dijo: quien depende de las obras de la ley está bajo maldición. Pero no dice quién cumple o quién hace la ley o que la ley sea maldita. Dice quien depende. Hermanos y hermanas, no hay problemas en la ley. La ley es santa, es perfecta, es buena. Lo que pasa es que no puedes depender de ella para ser salvo. Aleluya. Gloria a Dios. No justifica a nadie. Simplemente te dice la orden, pero no justifica. Amén. Gálatas 3:24 dice entonces que la ley es, diga conmigo, un ayo. Un ayo. Y ahí se conecta con la alabanza: cadenas tenía ayo, pero no tiene nada que ver con eso. Me acordé de esa canción. Cadenas tenía ayo, pero Cristo las rompió. Fue un ayo. ¿Qué significa un ayo? Ahí lo dejé entre paréntesis. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No sé si hasta aquí se está dando cuenta que ley, pecado y justicia tienen mucha relación. No son temas tan separados, porque la ley tiene un propósito. Era un ayo. Era la persona a cargo del cuidado y la educación de niños. Era para cuidarnos. ¿La ley para qué era? Para cuidarnos. Para que no cometiéramos errores. Para que no estuviéramos pagando consecuencias que nos dolieran el alma. Para que no estuviéramos sufriendo más adelante. La ley nos cuidaba y nos educaba. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos tienen un aplauso para la ley? ¿Cuándo íbamos a pensar estar en el siglo XXI, una iglesia apostólica pentecostal, dando gracias a Dios por la ley? Aleluya. Hermanos, es que el estudio bíblico tiene que ser bíblico. No opiniones, no subjetividades. Si todo el Nuevo Testamento está cargado de enseñanzas buenas sobre la ley, lo que no podemos hacer es depender de las obras de la ley. No dependemos de ellas. Ya lo vamos a saber por qué. Así que la ley tiene tres propósitos principalmente. Tiene muchos, pero tres propósitos principalmente. El primero de ellos, la ley nos dice cómo es Dios. Aleluya.
La ley nos ayuda a entender el nivel de moral que tiene Dios. Nos ayuda a entender el nivel de santidad que tiene Dios. Oh, yo no sé a cuánto les gusta saber que la ley es tan alta, tiene una moral tan alta, porque a través de ella podemos saber qué tipo de Dios servimos. Él es santo, santo, santo. Él es único en su especie. No hay nadie que se le iguale, nadie se le compara. Él es único y está apartado de todo. ¿Significa eso que Dios está lejos? No, significa que Él es la especie aparte. Él es eso que nadie va a poder un día igualar. Eso significa que Dios esté apartado, separado. Significa que no hay nadie como Él. Amén. Así que la ley nos dice cómo es Dios, porque nos revela su santidad. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que la ley está bien difícil de cumplir, no porque Dios quiera que sea difícil de cumplir, sino porque a través de la ley conoces el tipo de Dios al cual sirves. No hay nadie como Él. Él hizo una ley tan santa y perfecta y buena, recta, justa, para decirte: así soy yo. Aleluya, así soy yo. También el segundo propósito de muchos es para declararle al pueblo de Dios que es una nación única, así como Dios es único. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que la razón por la cual Dios le deja una ley a su pueblo es para hacer de su pueblo un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo diferente a todos. Hermana y hermano, no se ande preguntando por qué usted se viste distinto al mundo, porque usted habla distinto al mundo, porque usted piensa distinto al mundo. Usted tiene que marcar la diferencia, porque si guardan mi pacto serán un especial tesoro para Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un especial tesoro para Dios, que cuando el mundo me vea diga: hay algo diferente en Él. Amén. Alguna hermana grita amén. Amén. Me tienen que ver diferente. Diga conmigo: me tienen que ver diferente. Se entiende que la gente no va a estar consultándote todo lo que haces en tu vida para ver si eres diferente. Ellos simplemente van a ver si eres diferente. No, es que lo que veo no es la apariencia. La apariencia no importa. ¿Quién te dijo eso? La Biblia dice que cuerpo, alma y espíritu deben ser guardados irreprensibles para el día de Jesucristo. Irreprensibles. Alma y espíritu, el corazón nomás. ¿Lo de adentro? No. Cuerpo, alma y espíritu, guardarse irreprensiblemente. Que nadie tenga que andarte diciendo: oye, están mostrando mucho. Que nadie tenga que decírtelo, porque usted se mira al espejo y se da cuenta si está mostrando o no está mostrando. ¿Sí o no? ¿Cuántos se alegran con las leyes de Dios? Oh, que me da gozo ver sus caras sonrientes hoy. Usted tiene que verse diferente. Hay gente que cree: no, para que sepan que soy cristiano tienen que verme los 7 días de la semana y ver lo que hago en esos 7 días. Y ahí recién van a... No, la gente simplemente te va a ver y ya tiene que notar una diferencia. Es diferente. Es diferente. Por último, y aquí está la más, o no sé si la más importante, sino que a la que quiero darle el énfasis para conectarnos con el siguiente punto. La razón por la que Dios da la ley es para que el hombre sepa lo pecador que es. Le revela lo pecador que es. Romanos 7:7, el versículo que leíamos al inicio dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley me permitió conocer, ¿qué cosa? El pecado. ¿Tiene su celular ahí? Me imagino que lo tiene. ¿Por qué no lo enciende? Enciéndalo. Vaya a la cámara y haga como que se va a tomar una selfie. Así como yo, miren en este momento. Entonces yo quiero ver el que podría ser un ladrón. Y lo estoy viendo. Estoy mirando a un personaje que es codicioso. Estoy viendo a una persona. ¿Usted quiere ver a alguien mentiroso? Encienda su cámara y póngala en selfie. Póngala frente a su cara y va a encontrar a un mentiroso o a una mentirosa. ¿Quiere encontrarlo? ¿Quiere encontrar a alguien que si tuviera la oportunidad fornicaría? Lo está encontrando justo allí, mire, en su selfie. Usted quiere conocer a alguien que si tuviera la posibilidad de hacer una injusticia, pero que no hubieran consecuencias, ojalá después. ¿Quiere encontrarlo? Ahí está, frente a usted. ¿Quiere encontrar a alguien que si tuviera la oportunidad de hacer algo realmente malo, pero que ojalá no le vengan consecuencias de pronto encima? Lo está mirando, justo. Yo lo estoy mirando aquí. Aquí está. Si este tipo que está aquí frente a mí, que se parece bastante a mí, si este tipo tuviera la oportunidad de hacer cosas malas, sabiendo que no hay consecuencias, le aseguro, las haría. Le aseguro, no lo dudaría, las haría. Si este personaje de aquí supiera que las cosas más pervertidas que le han pasado por la cabeza, pudiera hacerlas sin que no afectara a nada ni a nadie, créame, las haría. Por eso Pablo dice que si no fuera por la ley, el pecado está muerto. El pecado está muerto, no hay pecado. Pero la ley vino para reflejarle al hombre: el pecador eres tú. La culpa no era mía. ¿Y cómo? El pecador. Para eso vino la ley. Para que te mires a un espejo y digas: ¡ay! ¡Miserable de mí! Para eso vino la ley. No me digas que la ley es mala. No tengas una lucha contra la ley. No pelees contra la ley. No te enojes con la ley. Se imagina, mire, se imagina. Vamos a buscar la imagen de un pecador. Uy, aquí estoy yo. Miren dónde está el pecador. ¿Destruyo el iPhone que me regaló mi mamá? ¿Destruyo el iPhone? Porque aquí está el pecador. Miren, está el pecador aquí. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Lo ven? Saludos. ¿Lo ven? ¿Alguien destruiría el celular porque ahí está el pecador? Porque el problema no lo tiene el celular, ni el espejo, ni la ley, ni lo que refleja tu pecado. No está aquí la culpa. No está en el espejo la culpa. La culpa no la tiene el espejo. El pecador eres. Ahí está el pecador. Ahí está el pecador. Hermanos y hermanas, he venido simplemente, ya terminando este tema de la ley, vine a decirles que la ley es santa, es perfecta. No hay nada que quitarle, no hay nada que añadirle, es perfecta. ¿Sabes? Tan buena que convierte el alma, alegra el corazón, hace sabio al sencillo y alumbra los ojos. Diga conmigo: alegra el corazón, convierte el alma, hace sabio al sencillo y alumbra los ojos. Ahora póngase a leer, desde hoy en adelante póngase a leer el Antiguo Testamento. Le va a encontrar algo rico. Oh Señor, aleluya. Si no fuera por la ley, no sabría qué tipo de naturaleza tengo. Soy naturaleza mala. Soy pecador. Diga conmigo vamos a leer esa frase antes de. La ley es como una máquina de rayos X. Revela claramente lo que pudo estar siempre allí, pero que anteriormente estaba escondido. No puedes echarle la culpa a los rayos X por lo que expone. La ley es un espejo de la maldad del hombre. ¿Sabe qué? Mi esposa en este momento está haciéndose exámenes. Yo creo que ya viene de vuelta y ya estuvo en Conce haciéndose exámenes. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque yo, si tengo una enfermedad, no quiero saberla.
Yo si puedo evitar el médico lo voy a hacer con todo lo que pueda dentro de mí, aunque ande muriendo por dentro, aunque el estómago se me esté haciendo pebre. Pero ¿sabe lo que me encanta de mi esposa? Mi esposa siempre quiere encontrar el diagnóstico. Ella siempre. Ella quiere saber qué es lo que tiene. Dios nos dé ese espíritu en la palabra. Buscar mi diagnóstico. A veces la raíz de nuestro pecado la vamos a encontrar solo en la palabra. Por eso estoy fallando. Eso es lo que me falta hacer. Ahí está. Ahora entiendo cómo debo actuar. Sí, porque algunos están peleando con consecuencias que se hubiesen librado de ellas si hubiesen leído Proverbios, por ejemplo. Le hubiese dicho, baja el volumen de la respuesta, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y si lo hubiesen leído una y otra vez, se hubiesen ahorrado tremendo problema que ahora están solucionando. Porque la ley es perfecta. Es perfecta. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto al pecado? Dice: eso. Eres lo máximo, que te está trabajando con los dos documentos. Gracias. Mire lo que dice. Dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo: el pecado es un aprovechador, busca el momento para tomar el mandamiento y pervertirlo, corromperlo, con que Dios os ha dicho que el pecado es un aprovechador, es un engañador. Agarra el mandamiento y lo corrompe. Con que Dios os ha dicho que, con que la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, que se ha creído ese Dios. Fáltale el respeto nomás. Vaya a vivir los mismos años que tu papá o tu mamá. De algo hay que morir. El pecado es aprovechador. El pecado es un engañador. Eso es el pecado. ¿Qué es pecado? Siempre me gusta definir las cosas según lo que la Biblia dice. El pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, lo que me llamaba la atención, y espero demorarme poco en esto, lo que me llamaba la atención es el tipo de pecado o de los mandamientos que dejó Dios y que Pablo lo toma. ¿Cuál fue el pecado? No codiciarás. ¿Por qué tomó ese? Porque ese es un pecado muy interesante. Porque el que lo hace, a veces ni idea tiene que lo está cometiendo. A veces es más aquí que hacerlo. Y por eso me llamó la atención que Pablo eligiera ese, pues se relaciona con lo que dijo Cristo, porque es el estándar. En la moral, Cristo la eleva y dice: oísteis decir, escucharon decir que aquel que comete adulterio, bueno, yo digo que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, no hizo nada, pero lo pensó todo, el cochino. Entonces me llama la atención que Pablo utilice el mandamiento de no codiciarás. ¿Por qué utilizó ese? ¿Por qué crees? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué lo usó? Parece no tener consecuencias. Está buena la respuesta, pero hay una mejor. Cuando él habla de sí, él dice: yo soy celoso más que los demás de la ley. Yo era fariseo de fariseos. ¿Sabe cómo vive el fariseo? De obras, de lo que haces, de lo que muestras. Pero ¿sabe lo que hizo Pablo? Abrió su corazón y les mostró a toda la iglesia: yo era fariseo de fariseos, yo era celoso de la ley, pero había algo aquí dentro que me lo reveló la ley de Dios. Me reveló
que yo era un codicioso, porque cada vez que yo quería tomar un rango más alto era mi codicia. Cada vez que yo quería ser mejor que el resto era mi codicia. De hecho, a los Gálatas le dice: yo precedía a muchos de mis contemporáneos, yo era más grande que muchos de ellos, pero ¿saben qué? Me di cuenta que eso era codicia, nada más que codicia. Y nadie me veía actuando mal, nadie me veía haciendo mal, pero en mi corazón había una codicia de ser mejor que el resto. Había una codicia de estar por encima de los demás. Y el apóstol Pablo nos ayuda y dice: miren, no tengan miedo de abrirle su corazón a Dios y mostrarle: esto es lo que hay dentro de mí. La ley me ayudó a darme cuenta que yo tenía una codicia, y si yo transgredo un mandamiento, he transgredido toda la ley. Así que no me sirve ser fariseo, porque aunque cumpla todos los otros 9, con el 10, con el de codiciar, no puedo ser perfecto. Transgredí uno, transgredí todos. Entonces, claro, cuando tú ves al apóstol Pablo, el que fue fariseo de fariseo, tú lo aplaudías, era una eminencia, porque no conocías su corazón. Pero la ley de Dios alumbra los ojos, convierte el alma. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta la ley ahora? A mí me gusta la ley ahora. Yo comencé a estudiar esto y ahora me gusta la ley. Creo que la ley puede convertir mi alma, puede hacer sabio al sencillo. Creo que puede alumbrar mis ojos y alegrar mi corazón. Sí, yo creo eso ahora. ¿Sabe lo que dice la Biblia con respecto al pecado? Primero que todo, volvemos atrás, se me había ido este detalle. Que pecado se traduce, o que tiene dos palabras para los cuales traducimos pecado. Una en el hebreo y la otra en griego. La primera se escribe así como está ahí, pero se pronuncia hatá. Hatá, de la glotis. No me alcanza a salir, Efraín. ¿Cómo sería como de la glotis? Hatá. Pero por ahí va. Es con la glotis. Vamos a mejorar en fonética, fonoaudiología. Hatá. Y significa errar o fallar al blanco. Y esta palabra se encuentra en muchas partes del Antiguo Testamento sin necesidad de traducirse como pecado. Es simplemente fallar al blanco. Hay caminos que al hombre les parecen ser rectos, pero su fin es hatá. No dan al blanco. La Biblia dice que cuando la tribu de Benjamín comenzó a preparar un grupo de personas que lanzaba con la onda, y dice: y no hatá a un cabello. No erraban a un cabello. Eso está en la Biblia, en el libro de Jueces. No sé si usted lo sabía, pero había gente tan buena que le ponían un cabello y no hatá. No sé cómo se pronuncia. Vamos a ponerle hatá nomás hoy. Hatá. Pero significa eso: errar o fallar en el blanco. Eso es pecado. Pero cuando viene la palabra en griego para pecado, que la traducimos nosotros al español como pecado, es la palabra amartía. Y amartía no es errar, no es fallar al blanco. Amartía es un poder, una fuerza que gobierna al ser humano. Es una fuerza mala que gobierna al ser humano. Eso es amartía. Y Pablo, para hablar aquí en Romanos capítulo 7 sobre el pecado, no utiliza la expresión hatá del hebreo, sino que utiliza la expresión amartía del griego. Él lo ve como una bestia espiritual feroz que viene a abrazar al hombre y no quiere soltarlo, y quiere tomarse de él y quiere hacer que él dependa. Crea que no puede liberarse. Crea que su vida es un fracaso porque no puede soltarse de las garras de amartía. ¿Cuántos han vivido alguna vez así? Como si una fuerza espiritual poderosa quisiera ahogarte. Por eso cuando Jesús utiliza la palabra pecado, también utiliza amartía y dice: aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso está en Juan 8:34. Amén. Así que, ahora sí, si ustedes se fijan, la Biblia tiene algo que decir importante sobre el pecado. Y lo primero es que el pecado está en nosotros. ¿Cuántas veces le tiene que decir no a sus hijos y todavía siguen hatá?
está en nosotros. Acostúmbrense, van a seguir así. Van a seguir desobedeciendo, ¿o no? O algunos aquí solamente cuando chicos nos decían no. Algunos tienen temor de decir no porque cuando grandes juran que no, ahora me va a obedecer. No, van a seguir desobedeciendo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Somos desobedientes por naturaleza. Fíjese, le dicen, no tocar, está recién pintado. A ver. Estaba recién pintado. Le ponen la instrucción, pero la naturaleza del hombre es rebelde contra la ley de Dios. El hombre quiere irse contra la ley de Dios. No tocar, caliente. A ver. ¡Ah! Hijo, no toque ahí. Hija, no toque ahí. Tocó. No haga. Hizo. No vaya. Fue. Y algunos dicen, no, es que el niño se le va a pasar. Conozco a unos de 18 años que les dicen, no vayas. Van igual. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano. Es rebelde por naturaleza. Escúchenme bien, el hombre y la mujer es malo. Ay, yo no estaba preparado para que me digan eso. ¿Quieren encontrar una persona mala? Vayan a su espejo. Mírense y encontrarán una persona mala, perversa, dañina, tóxica. Y tal vez ustedes no se daban cuenta de eso porque han dejado de lado la ley. Pero la ley viene a revelar cosas que están en mi corazón y en mi mente y me dicen, esto eres tú. Esto eres tú. ¿Cuántos creen que somos malos? ¿Saben por qué? Ahora se lo doy bíblicamente. Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Vosotros siendo ¿qué? Maestro bueno, le dijo uno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo le está diciendo? Somos malos. Eso es lo que trata de explicar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Me encuentro con esta ley. La ley, ¿saben cuál es? El mal está en mí. Uy, pero ha sido renovado, ha sido transformado, es un nuevo hombre. Sí, él se dio cuenta, gracias a Dios, que el mal estaba en él. Que no le echen la culpa a la mamá, por eso soy así. Porque si mi papá me hubiese querido, yo no sería así. No, hay maldad en ti. Todos quieren echarle la culpa ya. ¿Saben que nos volvemos un Adán pecador? Adán pecó y la que me diste por mujer ella. Siempre culpando. El pecado, la maldad está en nosotros. Eso es lo primero que Dios nos dice a través de su palabra. Que la naturaleza pecaminosa está en el hombre. Está en el hombre. Hay maldad en el hombre. Y saben que la maldad ha aumentado. Segundo, ya lo venía diciendo, esclaviza al hombre. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El ser humano está esclavizado por el pecado. Está esclavizado por el pecado. Le obedece al pecado. Por eso Pablo dice, encuentro esta ley en mis miembros. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero, no lo puedo hacer. Porque hay una ley en sus miembros, así que se vuelve el ser humano esclavo del pecado. Aleluya. Tercero, corrompe el mandamiento. Corrompe el mandamiento. Romanos 7:8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. ¿Sabe lo que hizo el pecado? Ya se lo venía diciendo también, con que Dios os ha dicho, agarra el mandamiento, lo pervierte, lo corrompe y usted le cree al pecado porque el pecado toma ocasión. Cada uno es tentado según sus concupiscencias, es decir, según sus propios pensamientos, según las mismas cosas que le rondan en su mente y corazón. Usted no va a ser tentado. A mí no me van a tentar con vino. A mí usted me va a poner vino, me va a poner cigarros, me va a poner marihuana, me va a poner cocaína, me va a poner una fiesta, una disco. Con nada de eso soy tentado. Pero el pecado, ¿sabe cómo se concibe? El pecado se concibe primero encontrando ocasión. Encontré la debilidad. Este tipo es re mentiroso. De niño viene mintiendo.
va a ser un mentiroso, un engañador, se transforma en un estafador y pasa los últimos años de su vida en la cárcel. Es broma. Para reírnos un rato. Pero si usted se fija, hermano y hermana, el enemigo está al acecho porque el pecado toma ocasión. Es oportunista. Dice, ya vi la debilidad, aquí viene la tentación. Y la tentación, según tus concupiscencias, lo que anduviste pensando, lo que te daba vuelta, lo que estaba en tu corazón, esas cosas que dijiste, no hay nadie que me vea, ahora lo hago. El pecado encontró ocasión. Porque toma el mandamiento y lo corrompe. Produce un placer peligroso, sí. Porque hermanos y hermanas, les tengo una revelación. El pecado trae un placer tremendo. El pecado es rico. Es delicioso el pecado. Maravilloso. Pero es un peligroso placer. Porque de momento lo pasas bien. De rato lo pasas bien. Pero todo lo que viene a continuación es una consecuencia terrible tras consecuencia terrible. Y usted puede ver la Biblia en el momento en que David miró y el pecado tomó ocasión. David, no mires a esa mujer con codicia. Betsabé, cúbrete bien cuando te bañes. Betsabé, cierra las cortinas cuando te bañes, por favor. Para los dos lados. Todos tenemos que cuidarnos entre todos. Hombres y mujeres debemos cuidarnos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Todos debemos cuidarnos, no dar ocasión de caer al otro. Betsabé, preocúpate a ver si de algún lado te pudieran ver cuando te bañes. Entonces pon cortinas. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Las Betsabé entienden? ¿Y los David? Porque cada uno es tentado según sus propias concupiscencias. Cada uno de aquí, los que está aquí, tiene tentaciones distintas. No caen en todo. Hay algunos que son muy honestos, muy sinceros, muy de verdad. Pero hacen otras cosas por allá. Cada uno es tentado según sus concupiscencias. Hablando de Moisés, Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay deleites, pero son temporales, pasan. Y luego viene todo lo malo. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la culpa, todo el arrepentimiento y todo el remordimiento. Y ya estoy por terminar. ¿Sabe lo que haría el pecado con el hombre? Solo una cosa. Génesis 2:17, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Solo hay una consecuencia que trae el pecado y es la muerte, hermano y hermana. Usted debiera estar muerto. Usted y yo debiéramos estar muertos. Entonces vino el fiscal acusador, trajo al hombre y le presentó evidencias delante del juez justo, aquel que creó las leyes, aquel que rige. Y tomó el fiscal acusador las evidencias del pecado, se las presentó al juez y el juez dijo: el hombre debe morir. Y cuando estuvo a punto de ponerle el martillo sobre la mesa, dijo: ¡hey, pero esperen! Hay que hacer justicia. No voy a hacer juicio sin justicia. Es que al hombre le falta alguien en el juicio, señoras y señores. El hombre no tiene a alguien que lo defienda todavía, señoras y señores. Tenemos al fiscal, tenemos la evidencia, tenemos a la víctima, tenemos al juez, pero falta uno. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él vino a hacer justicia. El hombre y la mujer necesitaban un árbitro, dice Job. ¿Quién me diera un mediador, un árbitro? Alguien que ponga mi queja delante de Dios. Alguien que haga de mediador entre mí y Dios, sí, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
¿Quieres que te predique de la justicia de Dios? Pasa, por favor. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. El apóstol Pedro nos dice: el justo murió por los injustos, para que los injustos que crean en él se vistan de su justicia y puedan estar para siempre con él. Así que vino el pecado, tomó ocasión. Y cuando todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Dios dice: los sentencio. Pero antes de sentenciar, dijo: sentencio al justo, no al injusto. Voy a echar todos sus pecados sobre los hombros del justo, para que el hombre mire y diga: Señor, no por mis méritos, no dependo de las obras de la ley, pero mira, Señor, aquí estoy. Vengo a clamar justicia, porque Cristo es la justicia de Dios. Por Cristo nos trajo justificación. Somos justificados por su sangre. Alguien alabe a Dios en esta noche, porque la justicia de Dios se llama el sacrificio de Cristo. Ahí debiera estar yo. Ese tuve que haber sido yo. Pero bendita justicia de Dios. ¿No se alegra usted de tener un Dios cuya justicia no es la justicia del hombre? ¿No se alegra usted de que su justicia no sea la justicia de David? La justicia de Dios se llama Cristo. Se llama Cristo. Hermanos y hermanas, un día, póngase en pie y ya termino con esto. Estamos listos. Me pregunto si les gustó el primer día de enseñanza. Espero que les haya parecido bien. Al menos yo me estoy gozando. Me seguiré gozando. ¿Saben qué? Me gozaré en la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene un nombre. Se llama Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Yo simplemente hoy quiero invitarle a todos los que están aquí a clamar por la justicia de Dios. Acercarse a Dios a través de su justicia, que es Cristo. Pero para ello, no olvide jamás que usted y yo somos pecadores. Que el apóstol Pablo dijo: de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Hay pecado en mí. Me encuentro con una ley en mis miembros. Hay maldad dentro de mí. Y Pablo dice: todo lo que la ley no pudo por cuanto era débil según la carne. No, la ley no era débil. La carne era la débil. La carne no podía cumplir con los requisitos de la ley santa, perfecta, justa y buena de Dios. Así que Pablo, el fariseo de fariseos, se encuentra con la justicia de Dios. Y él dice: todo lo que no pude hacer por la ley se me reveló por la justicia de Dios. Ya no quiero ser un fariseo. Ahora necesito ser justificado por Cristo. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. No se trata de obras, aunque tienes que hacer obras. No se trata de la salvación por obra, aunque tienes que hacer obras porque eres salvo. Tienes que hacer buenas obras porque eres santificado. Debes hacer buenas obras porque eres hijo de Dios, pero ellas no te salvan. Tienes que hacer buenas obras porque Dios te ha salvado, porque Dios te salió al encuentro, porque Dios fue por ti, porque Dios te lavó, porque Dios te transformó. ¿Alguien quiere venir a la justicia de Dios, que es Cristo? Mostrar su maldad, mostrar su pecado un momento. Vamos a humillarnos delante de Dios y agradecer porque el justo fue a morir por los injustos. Señor, vengo a ti en esta noche.